Pastor, adelante, hermano mío. Amén. Mil gracias, Francisco. De verdad que es un placer estar acá y de verdad un honor que me hayas invitado y poder estar aquí participando. Y sí, ciertamente que nos hemos hablado muchas veces de ir y venir, ¿verdad? Pero la pandemia ha frenado tantas cosas y bueno, Dios sabe. Y en el tiempo del Señor vamos a poder también disfrutar de eso, de poder ir y de que ellos también puedan venir para acá, para Valencia. Así que queda pendiente y algún día pasará esto. Eso lo tenemos más claro que el agua. Pero, mientras tanto, nos toca tener un concepto que es un concepto muy utilizado ahora en psicología, aunque es un concepto físico de la física y de la química, nos toca tener resiliencia espiritual. Así que nos toca mantenernos, ¿verdad? Y en parte es de lo que quería hablar, acerca de la resiliencia espiritual. Es un tema que me llamó mucho la atención y me tocó a mí principalmente, y curiosamente prediqué en mi iglesia acerca de ello desde un punto de vista diferente del que lo voy a tratar hoy, en noviembre del 2019. Luego, justamente una semana antes de la pandemia, estaba en Hamburgo con un tiempo con los jovencitos de una iglesia de allá, una hermana querida, y estábamos trabajando también desde un punto de vista más con los jóvenes y esa manera que tiene de ver la vida de los jóvenes y las dificultades y cómo volver. Y fijaros que casi les dejé preparados a estos jóvenes para tener que sobrellevar la pandemia, porque regresé para España el 1 de marzo y ya sabéis todos el resto. El resto ya es historia contada, ¿verdad? Que nos tuvimos que quedar encerrados en las casitas y pasó lo que pasó. Pero ha sido algo que me ha llamado la atención y que también he intentado inculcar en la iglesia y a las personas. Pero algunos se estarán preguntando, ¿qué es la resiliencia? Así que vamos primero con el término a nivel de la física y de la química, porque es un término aplicado en especial al acero y es la capacidad que tiene el acero para recuperar su forma inicial a pesar de que le puedas estar dando golpes o que puedas recibir golpes, a pesar de cualquier esfuerzo que puedas estar haciendo al acero para deformarlo, pues que vuelva de nuevo a recuperar su forma inicial. En psicología también se utiliza este aspecto, ¿verdad? O este término que viene del latín resilio, que significa volver atrás o rebotar, ¿vale? Y en psicología es la cualidad de las personas para superar circunstancias traumáticas, como puede ser la muerte de un ser querido, accidentes, pérdidas, enfermedades o mismamente la pandemia, ¿verdad? Porque creo que en la pandemia se ha sumado pérdidas, enfermedades, muerte y también un cambio psicológico a nivel de la iglesia que nos ha tocado, ¿verdad? Y que nos está costando volver a recuperarnos en muchos aspectos. Así que tenemos que tener esa cualidad como cristianos de volver a recuperar, aunque a veces sea recuperando de maneras diferentes. Así que, ¿qué ha pasado en esta pandemia a nivel psicológico? Pues como estaban orando justamente y como estaba comentando con vuestro pastor un poquito antes de que entraseis, ha habido deserciones, bajón espiritual, cambios de formas, cambios de maneras eclesiales, baja socialización, exceso de ganas de socialización, miedos, miedo a contagiarse fuera de la casa, miedo a contagiarse en la iglesia, ha habido contagios, ha habido prácticamente de todo. Y al final, Recording in progress. al final tenemos que entender que la resiliencia es algo necesario dentro del cristiano. Y fijaros que este término está asociado a tres aspectos, pero yo lo he asociado a cuatro. Porque claro, el ser humano siempre lo va a poner hacia las cualidades humanas, pero yo tengo que añadir también la parte espiritual. Y es lo más importante en nosotros, tener una resiliencia espiritual.
Pero vamos a asociarlo primero a los aspectos o a las cualidades humanas, que tiene que ver con el carácter, la personalidad y el temperamento. Fijaros que el carácter se divide en carácter fuerte o débil, y el carácter se caracteriza, valga la redundancia, por la capacidad de mantener la propia elección. Así que, a pesar de las adversidades que hemos podido estar sufriendo dentro de lo que es la pandemia, a pesar de todo lo que hemos podido estar viviendo, podemos decir que tenemos un carácter fuerte o un carácter débil. Porque el carácter fuerte está considerado como la propia elección de poder seguir avanzando e ir adelante a pesar de las adversidades, y sin embargo el carácter débil es la persona que al final es fácilmente dominada por el carácter de los demás o por el carácter de la adversidad que le está golpeando. Así que, ¿qué tipo de carácter debería de tener un cristiano? Por supuesto que debería de tener un carácter fuerte, tener la propia elección de que las adversidades no lo ahoguen, no lo tiren fuera, no lo aparten del camino del Señor, o mismamente, como vemos en el ejemplo, ¿verdad? De Pedro, que cuando empezó con carácter fuerte a caminar hacia Cristo, pisando las aguas, caminando por encima de las aguas, vio la adversidad, vio las olas que estaban por encima, y su carácter fuerte se debilitó de tal manera que al final se ahogaba y Cristo tuvo que extender su mano y sacarlo. No debemos de llegar hasta ese término, porque Dios ha puesto en nosotros un carácter fuerte como cristianos, y debemos de considerarnos el seguir, a pesar de la pandemia y a pesar de las adversidades que nos han llegado a venir y a sobrevenir en nuestras vidas, a tener un carácter fuerte y tomar nuestra propia elección de mantenernos y de que no nos dominen las adversidades. Ahora, fijaros que también el carácter se puede dividir o se puede distinguir entre carácter bueno o carácter malo, el mal carácter o el buen carácter. Y esta distinción se refleja más como cómo lo expresamos, porque hemos visto también que muchos cristianos han expresado este carácter, a veces fuerte o a veces débil, con un mal carácter o con un buen carácter. Un mal carácter hacia las cosas de Dios o un buen carácter hacia las cosas del Señor. Hay gente que he visto también en mi propia iglesia que se ha afianzado más espiritualmente, que ha mejorado su relación con Dios. Y hay gente que no, que ha empleado eso en tener un mayor mal carácter, en ir en contra más de Dios, en ir en contra más de la iglesia y en apartarse de las cosas del Señor. Y el carácter del cristiano tiene que ser reforzado espiritualmente día a día y fortalecido para que tenga un carácter fuerte, que ninguna adversidad lo aparte, que ninguna adversidad lo eche fuera del camino del Señor, sino que lo mantenga recto, lo mantenga enfilado en lo que Dios quiere. Vamos a otra de las cualidades, que es la personalidad. La personalidad o definir la personalidad es el concepto que es un concepto que puede definirse como el patrón de la actitud, de los pensamientos, de los sentimientos o el repertorio de la conducta que caracteriza a cada una de las personas, y que tiene una cierta persistencia y estabilidad en cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una personalidad más o menos estable y persistente que tiende a ser moldeada o tiende a ser aplacada con respecto a lo que recibimos o a las circunstancias que vivimos a nuestro alrededor. Así que, ¿cuál es la actitud que está tomando el cristiano? Porque al final es una actitud ante la pandemia que ha sido no volver a tomar la posición que tenía antes, sino a ser deformado por la pandemia, a ser maltratado por la pandemia, tristemente. Y no, teníamos que tener una personalidad, o un pensamiento, unos sentimientos, una conducta que nos caracterizase verdaderamente como cristianos, y que mostrase al mundo que a pesar de la pandemia nosotros seguimos fuertes, avanzando y tirando hacia adelante. Y sin embargo hemos sido muchas veces mal ejemplo durante el tiempo de la pandemia para otros.
Ha habido gente que ha sido de mejor personalidad o con actitudes mejores, más fortalecidas, más fuertes, que han llevado a otras personas a levantarlas en momentos difíciles. Hemos visto muchas veces a enfermeras, a médicos levantar anímicamente a muchas personas, y hemos visto, sin embargo, a muchos cristianos anímicamente estar destrozados por causa de la pandemia. Triste, pero también real, porque la pandemia ha venido también a ser un tiempo de adversidad en el cual hemos visto el corazón y la personalidad del cristiano en la iglesia. Y muchos de ellos, ¿sabéis lo que ha pasado? Que al final han sido apartados de los caminos del Señor porque su personalidad, su conducta ha sido demostrada y sacada fuera. Y no era una conducta ni una personalidad que estaba caracterizada como una personalidad cristiana bajo los ojos de Cristo, bajo los ojos de la palabra del Señor. Así que vemos que la personalidad tiene también una incidencia, todos los factores socioculturales que recibimos, pero también todas las adversidades y lo que vivimos en la sociedad. Y muchos estaban más metidos a nivel del pecado de este mundo o de la sociedad de este mundo y no fortalecidos espiritualmente de tal manera que su personalidad los ha apartado hacia las conductas más de este mundo que hacia la conducta cristiana que Dios quería que mantuviese y fortalecerse en ella. Otra de las cualidades, y siento que vaya así mejor un poco más rápido, porque quiero centrarme más en la resiliencia y no tanto en el resto de las cualidades que van asociadas a la resiliencia, sino en la cualidad espiritual para mantener una buena resiliencia espiritual como cristianos. Pero es interesante ver el resto de las cualidades y analizarlas, aunque sea de una manera introductoria y más rápida, ¿verdad? El temperamento es otra de las cualidades que va asociada a la resiliencia. ¿Y qué es el temperamento? Mira, la palabra temperamento viene del latín temperamentum y significa medida. ¿Con qué medida? O cómo nos estamos midiendo. Y es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. ¿Con qué medida interactuamos con nuestro entorno? Así que, ¿qué temperamento cristiano has tenido al momento de sufrir esta adversidad, que es la pandemia? ¿De qué manera? ¿Cómo se ha caracterizado tu temperamento? Porque hay un listado de tipos de temperamento. Está el sanguíneo, está el melancólico, está el colérico, está el flemático. Y al final, el sanguíneo, son las personas que tienen un humor muy variable, ¿vale? Hemos visto que muchos cristianos a través de esta adversidad han tenido un temperamento muy variable. Ahora voy a la iglesia, ahora tengo miedo, ahora estoy espiritualmente arriba, ahora estoy espiritualmente abajo. Y el temperamento los ha llevado a ser, como digo yo muchas veces cuando predico, cuando hablo, cuando enseño en la iglesia, montañas rusas. Ahora arriba, ahora abajo, ahora arriba, ahora abajo, ahora arriba, ahora abajo. Y hay muchos cristianos que son montañas rusas en este sentido, porque tienen un temperamento no fortalecido espiritualmente. Y al final se vuelven o son sanguíneos de humor variable y de repente los ves en la iglesia con los ojos cerrados, gloria a Dios, y parece que es el más espiritual, y luego, ante la adversidad de la pandemia o ante cualquier tipo de adversidad, acaban desmoronándose fácilmente y no están arriba a pesar de las dificultades o a pesar de los problemas o a pesar de las adversidades. Podemos también mirar otro de los temperamentos, que es el melancólico, las personas tristes, soñadoras. Y a veces las personas soñadoras sueñan a lo grande y enseguida se derrumban y se entristecen porque no pueden alcanzar, porque simplemente sueñan, pero no son personas activas y tienen un temperamento más inactivo y simplemente es más de soñar que de poner en práctica, y al final se vuelven tristes, melancólicas. Y hemos visto también tristemente a muchos cristianos que se han vuelto tristes, melancólicos, porque no entienden cómo se puede sufrir o vivir una pandemia y que Cristo o que Dios lo permita y que esté permitiendo todas estas cosas a la iglesia y a los cristianos. Y a veces no nos damos cuenta que la iglesia ha vivido peores situaciones.
Una persona que ha vivido en 1900 ha tenido que pasar la gripe española, la guerra civil en España, la guerra mundial, la primera, la segunda, el gran crack de la bolsa, otras guerras y al final nosotros nos estamos quejando por una simple pandemia que simplemente cuidándonos, poniéndonos mascarilla, manteniendo un poco de alejamiento social y un poco de cosas más, se puede sobrellevar y se puede seguir adelante firme. Pero no, al final, en temperamento melancólico hace que se entristezcan las personas, que piensan que no puedan superar y que al final se apague y apaguen también el propio espíritu que tienen de parte del Señor en sus vidas. Otro de los temperamentos es el colérico, que son las personas cuyo humor se caracteriza por una voluntad fuerte, que en ese sentido es muy bueno, pero también por sentimientos impulsivos. Y al final este sentimiento impulsivo le lleva a tener un temperamento el cual no controla y al final comete errores por impulsividad. Y hay muchos cristianos que cometen errores por impulsividad, porque son excesivamente impulsivos. Y al final, ¿qué ocurre? Que muchas veces este temperamento también los lleva a ser impulsivos hasta para salir rápidamente de la iglesia, porque se enfadan rápidamente, porque no entienden las cosas rápidamente, porque no meditan en las cosas del Señor, y al final es más el impulso suyo porque son de yo tengo razón, porque son de tiene que ser así, porque son de el ego del yo, más que el meditar, el ver, el vislumbrar y sobre todo poder tener paciencia, calma. Y al final, esa falta de calma ha sacado a muchos también de la iglesia. No han tenido esa paciencia, esa calma que se requiere para ciertas cosas y hasta se quejan, si tienes el culto de esta manera se quejan porque lo tienes de esta manera, si no tienes nada porque no tienes nada, si haces esto porque haces esto y si haces aquello porque haces aquello y si no haces nada porque no haces nada. Al final son muy impulsivos y no meditan en sus acciones. Y luego tenemos el flemático, que es el que se demora en tomar decisiones, que son apáticos, que tienen sangre fría en el sentido negativo, porque a veces hay que tener sangre fría en el sentido positivo de tener sabiduría en tardos en hablar, más rápidos en pensar, en meditar en las cosas, ¿verdad? Antes de actuar. Y estos no, son flemáticos porque demoran demasiado en las decisiones y, ay, es que no sé si al final tengo que ir a la iglesia, no tengo una iglesia, no sé si ir, si no ir, es que tengo miedo y no sé si voy a estar bien, no sé si voy a estar mal, no sé si me voy a tener ánimo. Ese tipo, yo he tenido también en la iglesia hermanos así flemáticos, con ese tipo de temperamento y tristemente también son hermanos que acaban apagándose y acaban volviendo a los caminos del mundo y no estar permaneciendo en los caminos del Señor. Pero un cristiano tiene que mantener esa resiliencia espiritual bien firme, porque a nivel espiritual podríamos ver la resiliencia como la capacidad de un cristiano de superar circunstancias traumáticas, difíciles, que tras ser golpeados de continuo no deforman nuestro pensamiento, no deforman nuestra mirada espiritual, sino que nos fortalecen, nos recuperan a pesar de los intentos de este mundo, a pesar de los intentos de Satanás, a pesar de los intentos del pecado, a pesar de los intentos de la pandemia, de cualquier cosa, de cualquier adversidad, de deformarnos, de apartarnos, de quitarnos del camino del Señor. Hay un versículo que dice, ¿qué nos separará del amor del Señor, verdad? ¿Tribulaciones? No, ni aún la muerte puede separarnos del amor del Señor. Pero hemos visto que la pandemia ha separado del amor del Señor, ha separado del camino del Señor, porque no había una buena resiliencia. No podían volver, a pesar de la adversidad, a estar, a pesar de los golpeos continuos, a volver a continuar, a permanecer en la forma cristiana que tenían en Cristo Jesús, porque al final no tenían una buena forma cristiana en Cristo Jesús. Estaban deformados al final
podríamos decir, espiritualmente. No estaban formados espiritualmente, sino deformados espiritualmente. Y entonces la pandemia vino a terminar de deformar su pensamiento, de deformar su mirada espiritual, apartándolos. Al final hay un ejemplo de resiliencia muy cómodo para entender. La goma de un pantalón, ¿verdad? De una malla, de un calcetín, que estiras, o la goma del pelo de una mujer y vuelve a su lugar. Da igual lo que pueda ocurrir en nuestras vidas, da igual lo que pueda sobrevenir de adversidades. Nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, tenemos que siempre estar permaneciendo en Él y tenemos que estar volviendo al mismo caminar, aun por mucho que el mundo nos quiera estirar. ¿Dónde vemos bíblicamente esto? ¿Qué ejemplo podíamos ver de resiliencia? Pues, aunque hay muchos ejemplos, a mí me encanta, y he predicado varias veces acerca del ejemplo de Pablo, en 2 Corintios 12, 9 al 10, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No hay mayor ejemplo de resiliencia, ¿verdad? Que ver a Pablo cuando estaba él en dificultades, cuando no entendía el por qué no le había sanado, por qué tenía que tener el aguijón en la carne y recibir la palabra del Señor. Pablo, bástate mi gracia. Mi poder está en ti. Mi poder te perfecciona día a día. Esa debilidad tuya al final no es debilidad, es fortaleza porque tú eres fuerte en mí. Eso es lo que quiere y pretende Cristo en nosotros, a pesar de las adversidades que estamos sufriendo en la pandemia. Pretende que nos fortalezcamos en Él. Fijaros, la resiliencia de Pablo. 2 Corintios 6, 3 al 7. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y lo que hablaba Pablo a la iglesia de los Corintios, él lo había vivido y había sufrido azotes, había sufrido cárceles, tumultos, había estado en momentos bien difíciles y sin embargo él dice que no da ocasión de tropiezo, ni para él ni para los demás. Fijaros que él dice que siguen en ayunos, que siguen desvelos, pero en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad y en poder de Dios, con armas de justicia, a pesar de haber sufrido. Ese es el cristiano que busca hoy en día a Cristo. No busca un cristiano con un temperamento sanguíneo, melancólico, colérico. No busca. Busca un cristiano que está caminando en el poder de Dios, que está caminando en el Espíritu Santo. Así que, fijaros, estoy leyendo que el tema del mes es el poder de Dios y yo no lo sabía, porque me dijo que Dios te dirija. Así que, es que parte de la resiliencia tiene que ver con el poder de Dios en nuestras vidas. Cuán importante es el poder de Dios en nuestras vidas. Él caminaba en el poder del Señor y al final, como decía en 2 Corintios 11, 23 al 30, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además
de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Sabéis? Al final vemos que Pablo, a pesar de su aguijón en la carne y lo que muchos estudiosos dicen que fue degradándose aún mucho después su visión, aunque otros hablan del aguijón de la carne en otros términos, pero muchos de los estudiosos hablan de que es el problema de su visión, que se fue degradando a partir de que Cristo lo visitó en el camino de Damasco con esa luz fulgurante y que al final se quedó ciego, se oró por él, pero su vista ya quedó un poco dañada y que fue perdiéndola hasta que prácticamente no veía bien. Aunque otros estudiosos dicen que no es así, bueno, vamos a dejarlo para preguntárselo cuando estemos en el reino de los cielos, a ver si es verdad o es mentira. Pero vamos a abordarlo desde este punto de vista. Yo creo que a pesar y me imagino que dice, estoy en persecución, estoy en el mar no sé cuántos días, me muerde una serpiente venenosa, me azota, me meten en la cárcel, me no sé qué, me no sé cuánto, me intentan lapidar, me intentan golpear, me intentan matar. Y al final lo supero todo y esto me está carcomiendo. Porque ¿cuántos no hemos pensado así, verdad? Hemos tenido un aguijón también en la carne. Y en este caso, el de Pablo fue ese aguijón. Y hoy en día en las iglesias, el aguijón que ha llegado a sus vidas ha sido la pandemia, que ha cambiado toda la estructura, que ha cambiado los pensamientos, que ha roto con muchos cristianos, que ha roto con muchas familias de muchas maneras y que ha trastocado espiritualmente nuestras vidas. Pero nosotros deberíamos de abordar este tema como una resiliencia positiva, bíblica, que se encuentra en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, ¿eres llamado? Amén, yo soy llamado. Y si soy llamado, entonces tengo que creer que todas las cosas me ayudan a bien. Y tengo que creer que a pesar de que la pandemia me haya trastocado todo y haya trastocado mi iglesia y haya trastocado a hermanos y haya trastocado también la asistencia y los métodos y las maneras, tengo que creer que las cosas ayudan a bien y trabajar y esperar para que pueda seguir avanzando la obra del Señor, para que yo pueda seguir avanzando como cristiano firme en los caminos del Señor. Tengo que creerlo. Pero hay muchos que no creyeron y que se apartaron. ¡Qué triste! Y fijaros que tengo testimonios de hermanos y hermanas en Cristo que sufrieron la pandemia y que algunos de ellos me estaban contando que pensaban que estaban bien espiritualmente y que cuando estaban con el oxígeno, cuando estaban sufriendo, que prácticamente creían que se iban a morir, ahí se dieron cuenta de que de verdad no le dedicaban todo el tiempo ni hacían, ¿sabes? Ni hacían todo lo que tenían que hacer para la obra del Señor, ni trabajaban lo que tenían que trabajar, ni oraban lo que tenían que orar, ni meditaban la palabra del Señor como tenían que meditar. Dios le tuvo que dar un buen golpe a veces a través de esta enfermedad a algunos. Otros las han tenido que pasar porque han tenido que demostrarle o han tenido que demostrar al mundo que también los cristianos padecemos, pero que nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús, que Él está con nosotros, pase lo que pase. Y pase lo que pase, si tengo que quedarme aquí o si me tengo que ir, es la voluntad del Señor y va a ser de testimonio en positivo. Pero hay otros que no, que al final se han apartado y que al final no han podido continuar porque al final ni siquiera parecía que estaban conforme al propósito de los que son llamados, sino que al final estaban más llamados por las cosas del mundo que por las cosas del Señor. Y este tipo de resiliencia lo podíamos mover en tres tipos de modelos. Está el modelo compensatorio, el modelo de protección y el modelo de desafío. Así que la resiliencia
lo vamos a mirar desde estos tres modelos. Y fijaros que el modelo compensatorio es contrarrestar u operar en una dirección opuesta a la adversidad. Tirar en dirección contraria a lo que nos está pasando, a lo que la adversidad dictamina. Es como ir contracorriente o en contra del viento, ¿verdad? Que a veces puede ser difícil, que te frena, pero hay que ir en contra para poder alcanzar la meta. Ese es el modelo compensatorio. Contrarrestar u operar en una dirección opuesta. El modelo de protección es como utilizar factores protectores para neutralizar la adversidad, poner barreras, escudos, muros, defensas. Aunque a veces también atacar es la mejor defensa, como se dice, ¿verdad? La mejor defensa es un buen ataque, pues a veces también puede ser para neutralizar lo que es la adversidad. Y el otro modelo, que es el modelo de desafío, los desafíos nos preparan para enfrentar las adversidades, pero a veces los desafíos también desmoronan o tomas el reto y el desafío de una manera equivocada, lo ves imposible o ves que es algo que no puedes superar. Así que tenemos estos tres modelos. Y por desgracia hemos visto en la pandemia que el modelo del ser humano a nivel compensatorio es, Señor, tú no me das, pues yo me lo busco por otro lado y me olvido de ti. O tú me lo quitas, pues yo lo tomo. O yo lo robo. Tú no me ayudas, pues yo me busco a otro que me ayude. Y paso de ti. Es el modelo pataleta de niño, ¿verdad? La pataleta del cristiano. Compensaciones negativas espiritualmente. Por desgracia hemos visto este modelo de resiliencia, que al final quieren compensarlo pero de manera negativa, es una resiliencia totalmente negativa y que muchos cristianos se han apartado del Señor por culpa de utilizar este tipo de modelo ante la adversidad. O el modelo de protección, que al final ha sido también de esa manera negativa, que en vez de tener una protección para neutralizar la adversidad, su protección es para que se sientan seguros en sí mismos. No confío, necesito ver, no quiero sufrir, no funcionará, no quiero fracasar. Así que al final ha sido un modelo de me protejo, pues no quiero fracasar, o no quiero que me duela, o no quiero morir, o no quiero tal. Así que me protejo y al final han tenido falta de fe, de confianza, de esperanza en el Señor y no han tenido la capacidad de ver dónde quiere el Señor que vayas, no tener la esperanza, la fe, la confianza en el Señor en hacer las cosas. Y eso también ha provocado que este modelo de protección, de autoprotección, al final te separe del camino del Señor. Y el modelo de ser humano al nivel del desafío, que tristemente también lo encontramos fuera de la pandemia, también lo hemos encontrado muchas veces, pero también a nivel de la pandemia, es en vez de ser un desafío que te prepara para enfrentar la adversidad y que te fortalece y que te empodera y te da poder delante del Señor, al final ha sido un desafío hacia Dios. Pues si yo no tengo esto, yo no obedezco, me aparto, no diezmo, no peco, no oro, no adoro, no voy a la iglesia. Es decir, al final estamos intentando poner aún más trabas al Señor y estamos amenazando a Dios. Puede ser una palabra fuerte, ¿verdad? Decir que estamos amenazando al Señor, pero si supieseis los pastores las veces que escuchamos estas cosas, ¡oh! Qué terrible, pero qué realidad. No, es que como Dios no me da esto, pues entonces yo al final trabajo y no le doy el diezmo porque no me deja un trabajo mejor. O sea, es desafiar a Dios. Ale, vamos, ven aquí, ataca. Así que al final, disculpad. Este modelo de desafío, de desafiar al propio Dios, hasta fue juzgado y criticado, porque dijo, duro es dar coces contra el aguijón, duro es darle, ¿verdad? Y desafiar al Señor. Ojo, porque buscamos a veces pensando que hacemos daño a Dios y al final dañando somos nosotros. No nos enteramos que nosotros nos perjudicamos espiritualmente, nos apartamos y cuando nos apartamos al final es directamente al infierno. Hay que ser real y hay que ser directo, porque es la realidad. Pero
¿Cuál es el modelo de Dios en estos tres modelos de resiliencia? Volvemos a 2 Corintios 12, versículos 9 al 10. Así que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al final, Dios utiliza estos tres modelos, el compensatorio, el modelo de protección y el modelo de desafío para insuflar en nosotros ese ánimo para seguir adelante. ¿Cómo introduce estos tres modelos de resiliencia en nuestras vidas? Pues lo vemos en 2 Corintios. El primero es la gracia, yaris en el griego, que es favor, congraciarte, aprobación. Él tiene el favor para con nosotros. Él tiene el congraciarse con nosotros, la aprobación y el darnos ese gozo, esa gracia. Porque al final, Él quiere contrarrestar la adversidad que estamos teniendo y que parece que el mundo nos vapulea, nos está abofeteando todo el rato para decir, hey, conmigo tú tienes toda la gracia, yo estoy contigo, tú tienes mi favor, tú tienes mi aprobación, tira para adelante. Gálatas 5:4, vemos que esa gracia está ligada a Cristo, porque de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No podemos caernos de la gracia, tenemos que estar ligados a Cristo para que ese modelo compensatorio sea efectivo en nuestras vidas y Cristo pueda hacer en nosotros tener ese favor, el congraciarse, el levantarnos y traer esa aprobación y esa gracia de Dios esté en nuestras vidas. También vemos que está asociada a la redención, a la aceptación en Cristo. Y muchos cristianos, no sé si llamarlos cristianos o entrecomillarlos, porque al final con la pandemia no ha habido una aceptación en Cristo Jesús de lo que estaba pasando y tampoco se ha visto que había una aceptación de Cristo, una redención verdadera, y al final se han apartado. Así que al final la gracia nos va a mantener en esa, o sea, la gracia va a ser mantenida en nosotros si de verdad hay una redención de Cristo en nuestras vidas. O sea, en verdad, como dice Efesios 2:8, somos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia, es un don de Dios. Pero fijaros que la gracia va ligada a fe y al amor en Cristo. Dios no puede tener una gracia con nosotros si nuestra fe y nuestro amor a Él no está de pleno, ¿verdad? Al 100% en nuestras vidas. Tiene que ser abundante. Tanto la fe y el amor en Cristo Jesús. Porque fijaros que como le decía Pablo en 1 Timoteo 1:14 a Timoteo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, cuanto más fe y cuanto más amor, más gracia va a abundar en nosotros y entonces vamos a tener el poder del Señor y podemos gloriarnos en las debilidades. Y esa resiliencia, da igual lo que pueda venir, no nos va a deformar, sino que vamos a volver al estatus. 2 Timoteo 1:9 dice que ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? El propósito suyo. Porque la gracia es para que mantengamos nuestro caminar, para que el propósito suyo sea efectivo en nuestras vidas. Pero necesitamos también ser humildes. Por eso la gracia o el modelo compensatorio, ¿verdad? Tiene que estar unido con una condición de ser débiles, que lo vamos a ver en el modelo de la protección. Y ser débiles en Él no significa que nosotros seamos pachuchos o sin fuerza, sino dependencia de Dios. Y la dependencia de Dios genera humildad, porque al final Dios resiste a los soberbios. Entonces, en este modelo de compensatorio, ¿qué requiere de nosotros Dios? Que estemos ligados a Cristo, en la redención, en fe, en amor, en búsqueda del propósito suyo y en humildad. Así que para mantener nuestra resiliencia,
requiere de nosotros que mantengamos nuestras ligaduras en Cristo Jesús. Esa redención que Él ha formado, que ha hecho en nuestras vidas, esa fe, ese amor y esa búsqueda del propósito suyo y esa humildad. Vamos con el modelo de protección. Recordamos que el modelo de protección era factores protectores para neutralizar la adversidad. Y fijaros que aquí en 2 Corintios el modelo de protección es el poder. Y de poder que se perfecciona en la debilidad. Ese es el modelo de la protección. ¿Cómo somos protegidos por el Señor? Pues somos protegidos porque Él nos da el dinamis, el poder. Porque utiliza la palabra dinamis o dunamis, que es fuerza, el milagro, la capacidad poderosa para seguir adelante. Mientras el resto del mundo no puede, nosotros tenemos esa capacidad poderosa que solo puede venir de Dios. Y es a través de su Espíritu Santo que nos fortalece. Y no solo nos fortalece, sino que también nos perfecciona. Y utiliza la palabra del griego teleido, que significa que nos completa, acaba de cumplir, acaba de hacer en nuestras vidas lo que tiene que hacer. Pero esto es una acción, poder, un resultado, perfección, bajo una condición, que es absenia, que significa debilidad, la debilidad del cuerpo y de mente, que aunque aparezca también como traducido como enfermedad, también es como fragilidad. Es decir, tenemos que entender la fragilidad nuestra. Y nuestra fragilidad significa que nosotros por nosotros mismos no alcanzamos nada, tenemos una dependencia al 100% de Dios. Y cuando no tenemos la dependencia al 100% en Dios, entonces no puede haber un buen resultado, que es la perfección, y no puede haber una buena acción de parte de Dios, que es el poder sobre nosotros. Una acción, un resultado con una condición. Una acción, poder, un resultado, perfección, con una condición, dependencia, ser débiles en Él. Porque fijaros que el poder viene a través de la palabra, viene a través de Cristo. Cristo es poder de Dios. Como dice en 1 Corintios 2:5. El reino de Dios no consiste sino en las palabras meras, sino en el poder de Dios a través de su palabra en nosotros. Y somos fortalecidos con el poder de su Espíritu Santo, como dice Efesios 3:16. Fortalecidos con todo poder para toda paciencia, para toda constancia, como dice Colosenses 1:11. Y como dice también primera de Pedro 1:5, somos guardados por su poder mediante la fe para salvación. Así que vemos que Él escogió, como dice 1 Corintios 1:25, lo insensato, lo débil, ¿vale? Para avergonzar a este mundo, pero no porque tengamos que ser insensatos o débiles, sino porque tenemos que tener dependencia al 100% de Él. Esa es la necesidad, porque muchos utilizan esta expresión de lo vil, lo insensato, lo débil, lo necio del mundo, ¿vale? Para ni siquiera estudiar de la palabra del Señor, porque Él lo da todo a través de su Espíritu, y eso sí que es necio. Eso sí que es necio, porque lo que requiere Él es dependencia total, 100% de Él. Eso es lo que busca de nosotros, una 100% dependencia. Que somos débiles, que somos frágiles, que un virus que no podemos ni ver nos puede llevar a la tumba, que este mundo nos come. Fijaros lo que ha pasado también en la isla, ¿verdad? Un pequeño volcán, los destrozos que hace, que somos débiles, que somos frágiles. Tenemos que depender al 100% de Él, porque entonces se cumple lo que dice Isaías 40, 28 al 31, ¿verdad? Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, porque sabemos que el mundo se fatiga, se cansan, los jóvenes flaquean, caen, pero al final, si nosotros esperamos en el Señor, si tenemos dependencia al 100% en el Señor, Él levanta nuestras fuerzas, Él hace que podamos correr, que levantar nuestras alas como águilas, correr y no cansarnos, caminar y no fatigarnos. Porque Él busca que no nos conformemos a este mundo, sino que vayámonos transformándonos, perfeccionándonos, renovando nuestro entendimiento día a día
Da igual cuál sea la adversidad. Y sin embargo, la pandemia ha hecho que nuestro entendimiento y esa renovación no sea posible. Y a muchos nos han dejado paralizados, sin saber qué hacer. Y el Señor dice, que estoy contigo. Ten resiliencia, vuelve, estoy contigo, no te preocupes, vamos a tirar para adelante, escucha mi voz. Yo estoy contigo. Hay un modelo de protección, yo te estoy protegiendo para que tú puedas seguir avanzando. Te estoy perfeccionando, estoy dándote el poder. Ten dependencia de mí. Entonces, ¿qué requiere Dios de nosotros para este modelo de protección? Pues permitir que Él nos perfeccione. Dejarle a Él que nos perfeccione, que actúe a través de su poder. Pero la condición va a ser, como dije antes, dependencia total de Dios. Tenemos que tener dependencia total de Dios. Y cuando tenemos dependencia total de Dios y lo dejamos todo en sus manos, todo fluye bajo su voluntad y su voluntad es perfecta. Perfecta. Modelo de desafío. Y vamos acabando con este punto y con el último punto, que es accionando la resiliencia. Recordar que los desafíos nos preparan para enfrentar las adversidades en el futuro. Y el desafío que le planteó Dios a Pablo era: glóriate, jáctate de tu dolor, haz alarde de lo que sufres, de lo que pasas, y di que tienes tu gozo, tu fe, tu esperanza y tu confianza en mí. Ese era el desafío que tuvo que tomar Pablo. Romanos 5:2, en la esperanza. Romanos 5:3, que produce paciencia, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tengamos paciencia, porque esto va a estar un tiempo, pero mientras tanto nosotros tenemos que gloriarnos en esta tribulación. Tenemos que tener esperanza de que Dios se va a manifestar. Tenemos que saber que el Señor está con nosotros, como dice 1 Corintios 1:31, gloriarnos en el Señor y gloriarnos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, sino teniendo confianza en lo espiritual, en que Él va a obrar, como dice Filipenses 3:3. Confianza en lo espiritual. Y la confianza en lo espiritual, en este modelo de desafío, es que Dios nos va a desafiar en la misión, en la visión y en los valores. Y la pandemia nos ha desafiado en la misión, en la visión y en los valores. Y Él ha utilizado este modelo de desafío a través de la pandemia en nuestras vidas. Y ha dicho, ¿cuál es tu misión? ¿Te estás acercando a la misión? Porque creo que te has quedado atrás. Nos ha centrado en la visión, y muchos han tirado hacia la visión y han empezado a trabajar en evangelizar más. Otros han quedado mustios en la casa, se han quedado mustios en las iglesias. Y no, ¿cuál es la misión y cuál es la visión? La visión es seguir avanzando. La visión es tener un pueblo, en un pueblo, un punto de predicación, y que La Rioja sea de para Cristo. Pues entonces, si tienes una visión y tienes una misión, ahora actúa conforme lo que te está dando. Ten confianza en lo espiritual. No hay pandemia que pueda frenar eso. Simplemente cambiemos la estrategia, porque Dios nos da esa confianza espiritual y nos está poniendo ese modelo de desafío para que nuestra misión y nuestra visión siga adelante. Ojo, también este desafío nos mantiene los valores, y hemos visto que hay muchos cristianos que no se han mantenido los valores y han decrecido espiritualmente hasta apartarse de los caminos del Señor. Porque los desafíos y las adversidades nos tienen que mantener en nuestros valores que nos ha dado. Y nuestro primer valor es que somos salvos en Cristo Jesús y Él camina con nosotros. Y nuestro valor tiene que ser en esta pandemia que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, que somos llamados, y que da igual la adversidad, que vamos a caminar en esa misión, en esa visión y en esos valores. Y nadie nos va a apartar de Él. El desafío que Él nos pone es darle la vuelta a esto. Es necesario que accionemos y que demos la vuelta a esto, que no nos quejemos. Señor, pero es que ahora no puedo hacer esto. Pues hagámoslo de otra manera. Señor, es que ahora tengo que estar aquí, la gente no le gusta. Pues hagámoslo de otra manera.
o busquemos maneras para que la gente se sienta, para que la gente pueda. ¿Qué requiere de nosotros? Requiere que confiemos en lo espiritual, que evitemos la queja y que el desafío que nos está poniendo acerca de la misión, de la visión y de los valores, lo tomemos firmemente y tiremos para adelante. Eso es lo que requiere de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es la pregunta. ¿Vamos a accionar la resiliencia? Porque se trata de accionarla, de volver a nuestra posición inicial. Y volver a nuestra posición inicial no significa que todo va a estar igual. Porque si volvemos a nuestra posición inicial y tenemos que aplicar la resiliencia cuando se ha muerto un familiar querido, con respecto a nuestro dolor y nuestra vida, no podemos sustituir al familiar. La resiliencia no significa volver de nuevo a lo mismo, sino que ante la adversidad vamos a volver al mismo estatus. De otra manera, pero volvemos al mismo estatus. ¿De qué manera? Pues vamos a accionarla. Primero, identifica la situación, pero mantén la posición. Ese es el primero de los pasos a seguir. Identificamos la situación. Situación, pandemia, restricciones, problemas de contagio. ¿Vale? Hemos identificado la situación. Ahora mantengamos la posición. Gracia, palabra, esencia, no podemos perder todo eso, pero sí podemos, en la posición que estamos, mantenerla, aunque sea de manera diferente. Fijaros, tenemos el ejemplo, José, ¿verdad? En la cárcel, cambió de situación, pasó de estar en la casa a estar en la cárcel. Pero eso no impidió mantener su posición, mantener su gracia, mantener su esencia y la palabra de Dios en su vida. No se lo impidió, todo lo contrario, fue ejemplo de tal manera que aún estando en la cárcel prácticamente tenía las llaves, era el amo y señor de la cárcel, hacía y deshacía porque sabía el carcelero que no se iba a largar de allí. Y fijaros que puso una posición de adversidad, identificó la situación, mantuvo su posición en el Señor, su esencia, de cómo era José, ¿verdad? De recto, de confianza en el Señor, y avanzó. Y el Señor lo bendijo. Dios nos bendecirá si mantenemos nuestra esencia, pero debemos identificar primeramente la situación, poner las manos del Señor, mantener la posición y tirar hacia adelante. Como pasó también con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel 1, 8 al 21, cuando pretendían, ¿verdad? Los sacaron de su país, los envían a Babilonia, tienen que estar allí y no solo eso, tienen que encima comer de los sacrificados, comer carne, beber vino y hacer cosas que no debían. Y al final identificaron la situación y tomaron una estrategia, ¿verdad? Y avanzaron. Y Dios les bendijo, porque al final estaban mucho mejor que los demás. Cuando miraba la cara y tenía miedo el eunuco. Es que si luego te ven que estás más pálido, que lo que estás comiendo no es correcto, luego me la voy a cargar yo. Vale, sí, sí. Tenemos una situación, vamos a moldearla a nosotros. Tenemos una situación pandémica, vamos a moldearla a la situación para seguir adelante, porque Dios nos va a bendecir y vamos a salir de ella. Segundo paso, súmate al desafío. Como dije antes, es decir, por mucho que identifiquemos la situación, mantengamos la posición, si no tomamos el desafío y tiramos para adelante, al final no vamos a obtener la victoria. Nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, gloriarse en Cristo y lo que Él hará, mantenernos hacia adelante. Si no, no va a haber resultados positivos, no va a haber victoria. Si no nos sumamos al desafío, porque he visto también muchos que han dicho, no pasa nada, el Señor tiene todo control, cuando estaba en la pandemia. Y yo estaba pensando de este pastor que estaba diciendo, te equivocas. Claro que el Señor tiene control, pero eso de no pasa nada, no nos preocupemos por las ovejas y no trabajemos, no. Se nos ha puesto un desafío. Ahora hay que ver qué estrategia vamos a tomar. Y en ese desafío no podemos decir, me quedo quieto, porque si nos quedamos quietos al final nos puede arrollar el desafío. Puede ir contra nosotros.
¿Qué le pasó a Josué con Jericó? Tenía un desafío y la victoria la tenía en mano. Y los planes parecían ilógicos. Y muchas veces cuando nos sumamos al desafío, nos sumamos al desafío desde nuestro punto de vista, de yo. Y lo hago yo, como yo quiero, como yo pienso. Y Josué, acá en los versículos 13 y 15 del capítulo 5, vemos que cuando llegó el ángel del Señor, él se acerca: ¿tú qué eres? ¿De los nuestros o de los de aquellos? ¿Tú estás con nosotros o estás con ellos? No, fue la respuesta. Prediqué hace unos años acerca de esto. Ese no. ¿Qué manía tenemos de dominar a Dios? Bueno, intentar, porque dominar no lo dominamos. Que no, es que Dios está conmigo. No, 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 no. A Josué no dijo, el ángel del Señor no dijo: yo estoy contigo. No, no, le dijo: vengo como el general de los ejércitos. Ni soy de ti ni soy de ellos. Tú, Josué, tú, Israel, eres de mí, eres de Dios. Nosotros somos de Dios. Así que nos sumamos al desafío que Dios nos ha puesto. Y como somos de Dios, sabemos que caminamos en victoria y que avanzamos en victoria. Así que súmate al desafío, pero no por tus propios medios, sino por lo que Dios está dictaminando para hacer, porque entonces la batalla la ganarás. Era una locura dar vueltas alrededor de Jericó. Taca, 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 taca. Era una locura simplemente con las trompetas, con los gritos, por arriba y para abajo. Hasta se rieron, se burlaron de ellos, seguro, desde la muralla de Jericó. Era una locura, pero fijaros, no hay otra victoria igual como la de Jericó. Pero demostró los planes de Dios, no solo al pueblo de Israel, sino también a toda la tierra, que tembló, que dijo: oh, ya hemos desfallecido, se ha caído Jericó y Dios le ha dado toda la tierra de Canaán. Entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? Ya hemos desfallecido. El resto de las victorias fueron más sencillas. A veces tenemos que sumarnos al desafío, entender que somos de Dios, avanzar hacia la batalla con la estrategia de Dios, y entonces vamos a obtener el resto de las victorias fácilmente, porque una tras otra las podremos pelear ya fácilmente. Pero el problema es la primera de las batallas. El problema fue la primera para Josué. Y lo consiguió porque demostró a todo el mundo que estaban con Dios, que eran de Dios. Y Dios tomó estrategia y avanzó. Y el último paso a seguir es: toma la estrategia. ¿Cuál es el modelo a seguir? No es tu modelo, como dije antes, es el modelo de Dios. Y fijaros que el modelo de Dios era la debilidad en Él, es decir, la dependencia en Él. Analiza qué te impide avanzar. Analiza qué te está impidiendo continuar. ¿Cuál es esa debilidad humana que no la has dejado en manos de Dios para que haya dependencia total en el Señor? Porque si no analizas eso, entonces estás perdido. Al final puede que te ocurra que la mayor tontería, la cosa más fácil que te podía hacer avanzar y encaminarte hacia la victoria, sea esa cosa más fácil la que te lleva a la derrota. ¿Qué pasó, Pablo? Días prácticamente en el mar, ¿verdad? Naufragios, mordedura de una serpiente, como dije antes, intentos de asesinatos, encarcelamientos, y al final una simple enfermedad, una ceguera, era lo que le estaba agobiando al Pablo. A veces vemos que tenemos debilidades humanas que son tonterías porque no tomamos estrategias del Señor. Y queremos seguir por donde nosotros, y eso es una de las peores debilidades que tenemos: seguir por nuestro propio pensamiento, cuando el modelo de Dios es el modelo perfecto, y es un modelo que Él nos va a dar, nos va a indicar, y a veces es lo más sencillo, y al final eso tiene que traducirse en dependencia en el cuál es mi siguiente paso. Y entonces veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que el problema no ha estado en la pandemia. El problema de las iglesias ha estado en la resiliencia de los hermanos. Pues no hemos sabido volver a nuestra posición nueva, sin permitir que nos deformen nuestro pensamiento espiritual. Y la pandemia ha deformado pensamientos espirituales de tal manera que muchos al final han acabado fuera de los caminos del Señor.
no permitas que siga deformando tu pensamiento espiritual la pandemia. No, porque el problema está en ti, no en Dios. Dios te está diciendo, identifica la situación. Dios te está diciendo, súmate al desafío. Dios te está diciendo, toma mi estrategia, tira para adelante. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, Él ha puesto este modelo de resiliencia. Él tiene la gracia para que tengas esa compensación ante la pandemia. Él te ha puesto el poder, la perfección, pero requiere de la condición de que dependas de Él para que te sientas protegido en todo y respaldado en todo lo que vas a hacer. Y Él te ha puesto un desafío para que sigas su visión y mantengas tus valores en Cristo Jesús. Así que ahora la pelota está en tu tejado. ¿Qué vas a hacer? Oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Y te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición y de meditación para mis hermanos. Que puedan usarla para tener esa fe, esa confianza en lo que tú puedes hacer y buscar esas nuevas estrategias que tú tienes para seguir avanzando bajo esa resiliencia, Señor, espiritual que tú nos pones y volver a encaminarnos como antes hacia tu misión, hacia tu visión, manteniendo esos valores tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque esto no es solo para los demás, es para todos nosotros, incluido para mí, que cada día nos encontramos desafíos y tenemos que seguir dando pasos en identificar las situaciones, sumarnos a tu desafío y tomar tu estrategia para llegar a la victoria. Gracias, Señor, porque tú pones tu palabra, Señor, en nuestras vidas y nos la abres y siempre es nueva y maravillosa para cada uno de nosotros. Y que esta tu palabra, Señor, sea de bendición y nos ayude a obtener la victoria. En tu santo y bendito nombre. Amén. Amén, amén.